el gusto hoy de recibir al equipo de Página en Blando. Me permito presentarles. Un aplauso, por favor. Hoy tenemos el conversatorio Deseducación para fotógrafos por Página en Blando. Presentan Juan Antonio Molina. Juan Antonio nació en La Habana en 1965. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Trabajó como curador de la Bienal de La Habana y curador en la Fototeca Nacional de Cuba. Trabajó como investigador en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Durante 4 años fue profesor de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue editor de Fisura, revista de literatura y arte. Participó como asesor y escritor en la curaduría y edición del libro Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana, 1991-2002. Fue curador de la exposición Herejías, Iconografías de Pedro Meyer para el Centro de la Imagen de México. Igualmente, fungió como coordinador de la 13ª Bienal de Fotografía en 2008 y coordinador del Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen 2009. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diferentes instituciones culturales y educativas de Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Polonia y República Dominicana, entre otros países. Desde 2011 coordina los programas docentes de Página en Blando, plataforma de deseducación estética, dirigido a estudiantes de fotografía y arte en América Latina. Un aplauso, por favor. Gracias. También tenemos a Mabe Guzmán, fotógrafa oriunda de la Ciudad de México y nacida en 1976. Estudió en la Escuela Activa de Fotografía, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Historia del Arte, fundadora de Galería Punctum, Centro de la Ciudad de México, y fundadora y docente de Página en Blando, plataforma internacional para la deseducación estética de fotógrafos y fotógrafas contemporáneas, creada en 2011. Fundadora y miembro de Punto Ciego Colectiva, ha realizado la museografía de más de 30 exposiciones individuales y colectivas, y participado como curadora y asistente de curaduría en diversos proyectos. Ha colaborado con diversas revistas de fotografía y ha participado en exposiciones nacionales e internacionales. Otro aplauso. Gracias. Tenemos también la presencia de Elizabeth Casasola y Cintia Grandini, a quien les voy a pedir a Mabe que nos las presente justamente antes de que empiecen su ponencia. Y pues muchas gracias, un gusto recibirles. Buenas tardes. Quiero agradecerles por su presencia, a todo el público, la gentileza de asistir a este evento, y por supuesto quiero agradecer en nombre de todos los presentes aquí en la mesa a los organizadores que tuvieron la cortesía de invitarnos a participar. José María Leiva, director de la biblioteca; Aline Escoto Torres, coordinadora; Arisbeth López, comunicación digital; Jorge Hernández, en servicios educativos; el equipo de actividades culturales y el equipo de soporte. Muchas gracias. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Muchas gracias por el esfuerzo para realizar este evento y el esfuerzo que están realizando para escucharnos. Voy a comenzar nuestra participación esbozando la idea de la deseducación artístico-estética para fotógrafos
y la manera en que la implementamos en página en blanco, para después cederle la palabra a Mabel Guzmán, quien nos va a poner ejemplos muy específicos de programas educativos que ilustran muy bien cómo estamos llevando a la realidad estas ideas. Pedagogía como deseducación. Comienzo con un excergo de Javier Gil en su texto Pensamiento Visual y Pedagogía. Dice: pese a la saturación e hiperrealización visual del mundo, pese a la obsesiva pulsión de registro por la cual todo se convierte en un video o en una fotografía, pese al cansancio frente a la imagen, al artista visual le cabe la función de producir miradas inéditas, desplazar la percepción y producir conocimiento desde sus procesos de creación. Fin de la cita. Ante la saturación de imágenes y las condiciones de hipervisualidad e hipericonicidad de la cultura contemporánea, ¿cuáles son los retos de la educación fotográfica? Si cualquiera puede hacer una serie de fotografías y subirlas a las redes sociales y cosechar miles de likes, ¿para qué sirve la escuela? ¿Cómo marcar la diferencia? Y después de todo, ¿es importante marcar una diferencia? En todo caso, ¿qué tipo de productores de imágenes queremos formar? Son preguntas que yo me hago a partir de las cuales desarrollo el texto. Creo que un término importante para explicar lo que hacemos es la noción de crítica. En Página en Blanco utilizamos instrumentos de los procesos de experimentación e investigación del arte y los aplicamos a la práctica fotográfica para producir proyectos que normalmente se llaman creativos, pero que nosotros calificamos como críticos. Un momento crucial en el proceso educativo es aquel en el que llevamos a los participantes a esa transición de una mentalidad creativa a una mentalidad crítica. De hecho, nosotros teníamos un programa, uno de los primeros programas que teníamos de largo aliento, digamos, duraba como 9 meses. Se llamaba Diplomado de Fotografía Crítica, Diplomado de Fotografía Creativa, perdón. Y terminamos cambiando la C de creativo por la C de crítico. ¿Crítica de qué? En primer lugar, en el salón de clases se mantiene una consistente crítica del proyecto artístico en proceso. Para su mejor efectividad, el autor en proceso, pues no solo se está desarrollando un proyecto, sino también un autor. El autor en proceso debe ir familiarizándose con el lenguaje de la crítica de arte y otras disciplinas afines. Aquí hay que poner un paréntesis, porque cuando hablo del lenguaje de la crítica de arte también debo tener en cuenta que dicho lenguaje se está disolviendo, sino corrompiendo, está desapareciendo, como la propia crítica de arte está desapareciendo. En segundo lugar, en la práctica se va vinculando la crítica del proyecto con la crítica del medio fotográfico, de su especificidad técnica, su historia y sus narrativas. Ahí es donde el participante debe sentirse libre
para salirse de los límites del lenguaje fotográfico de ser necesario. Nosotros no estimulamos demasiado, evidentemente, esa salida, pero siempre mantenemos como opción dentro del propio proceso de educación fotográfica el hecho de renunciar a la fotografía. Renunciar suena un poco como rendirse, pudiéramos decir más bien de desplazar a la fotografía y además denunciar a la fotografía. Ahí es donde viene el tercer punto, que dice: concebimos y llevamos a la práctica la crítica de arte como crítica de las representaciones y de los discursos dominantes, incluso en el campo extraartístico. Estamos convencidos de que el compromiso con la realidad no debe ser solamente visual, ni siquiera para un fotógrafo. Defendemos la idea de la fotografía como forma de participación, lo que es decir, una práctica solidaria y social de la fotografía. No queremos formar genios solitarios, sino actores sociales que sean solidarios. El programa educativo, y para eso, perdóname, creo que para eso es importante también cambiar ciertos paradigmas, no inculcamos en nuestros alumnos la necesidad del éxito. No creemos imprescindible el éxito y no creemos que el camino del artista se marque con la búsqueda del éxito. De hecho, creo más en las posibilidades críticas del fracaso, de lo cual tal vez soy un buen ejemplo. El programa educativo de Página en Blanco es resultado de una mirada crítica hacia la fotografía y convierte esa percepción crítica en su eje principal. Cuestionamos la fotografía en tanto objeto artístico, pero también en tanto objeto de la cultura de masas. Consideramos nocivo y reaccionario el uso kitsch que se hace de las imágenes cuando se pone en función de la estandarización del gusto, del aplanamiento del discurso político y de la simplificación de lo real, de lo que depende del orden dominante. Desconfiamos de las expresiones convencionales de la belleza, pues muy a menudo suelen esconder alguna forma de violencia simbólica o algún mecanismo de anestesia colectiva. Después que uno dice algo así en Facebook y te cae. Entonces tú quieres decir que hay que hacer malas fotos. Tal vez en parte sí. Investigamos el potencial simbólico de la imagen fotográfica para entender su arraigo en la vida cotidiana, en las representaciones de nuestro mundo y de las relaciones sociales y su influencia ideológica. Esa investigación es lo que en gran medida constituye nuestro programa educativo. En consecuencia, nuestros alumnos son invitados a cuestionar los conceptos de verdad, objetividad y realidad tan fuertemente arraigados en el discurso fotográfico. También nos despierta sospecha el propio concepto de educación fotográfica y las prácticas a él asociadas, que suelen sacralizar lo convencional, tratar a los aparatos como fetiches, normalizar la violencia simbólica y banalizar las experiencias estético-artísticas. Muchos alumnos principiantes llegan a Página en Blanco educados con estereotipos visuales, gustos y hábitos estéticos simplificados y expectativas que ignoran o al menos subestiman las enormes posibilidades del imaginario en las prácticas fotográficas, las enormes posibilidades de la
que la expansión del campo del arte ofrece a dichas prácticas, o las enormes posibilidades de la investigación artística e interdisciplinaria. Deseducar es entonces el principal reto de la educación artística en el campo de la fotografía. Implica reprogramar los mecanismos de relación con el arte por medio de una práctica que paulatinamente va desplazando la atención desde los aparatos y las tecnologías fotográficas hacia los procesos de autoconocimiento, mientras se sale de los lugares comunes del discurso fotográfico. Los estereotipos visuales, los prejuicios sobre el arte contemporáneo y otros vicios ideológicos propios de la cultura de masa, modelos de belleza que son clasistas, racistas y machistas, una concepción sentimentalista y edulcorada de lo estético y un desprecio por lo que se sale de una racionalidad pragmática. Yo pedí que me pusieran esta fotografía mientras yo leí este breve texto, en primer lugar para que no se sintiera tan solo, tan solitario el discurso, en segundo lugar para que los que no hayan ido a Página en Blanco sepan reconocer el lugar, por lo menos ya saben, es la Casa María, en la esquina, así lo bautizó mi hijo. Y además, la fotografía que están viendo en la pared exterior es una fotografía de Yolanda Andrade, la maestra Yolanda Andrade, que es una de las colaboradoras más consistentes de Página en Blanco, que todos conocen como una de las grandes fotógrafas documentales. El texto Dios es bisexual, ella lo encontró obviamente escrito en una pared, lo hemos visto en varias paredes a lo largo, alrededor de la ciudad, y hagamos la foto y le pedimos que nos dejara tenerla en nuestra fachada. Cada cierto tiempo ponemos una fotografía en nuestra fachada, suficientemente provocadora, pero también suficientemente respetuosa. Lo interesante con esta fotografía es que, como Página en Blanco está a 2 cuadras de una iglesia, la gente lo pasa de la iglesia o cuando va para la iglesia y leían el texto y se creaban unos diálogos súper interesantes y unos debates súper interesantes sobre qué quería decir que Dios es bisexual. A algunos les parecía un exceso, se supone que Dios no tiene sexo y me están diciendo que tiene 2. Pero en realidad esta estrategia de llevar la fotografía a la calle, de llevar el espacio de la galería a la calle, es una de las que más apreciamos. Implica, entre otras cosas, trabajar con materiales que son efímeros, que son frágiles, que no son lujosos, que son reciclables y que nos quitan unas cuantas preocupaciones y nos conectan con la colectividad, con la comunidad. Eso era lo que querían. Ahora les dejo con Mabel Guzmán, que nos va a hablar de los puntos ciegos o el punto ciego. Muchas gracias. Yo te voy haciendo así para cambiar. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que hicieron posible este evento.
creo que el maestro Juan Antonio ya ha dicho todo, en resumido, pero lo ha dicho todo. Y lo que yo quisiera compartirles, creo que hace énfasis en lo que él ha estado logrando como deseducación, deseducar la mirada, construir nuevas formas de ver. Y hay un programa que para nosotros es, creo que uno de los más relevantes, o pudiera yo decir, quizás radicales, de nuestro programa pedagógico, que se llama Punto Ciego. Punto Ciego, ¿por qué le digo radical? Porque Punto Ciego va más allá de la fotografía. Creemos que en las producciones artísticas la fotografía se queda como ya en el límite de poder hacer énfasis en los discursos. De hecho, Juan Antonio lo decía, nos interesa más los discursos que en sí la fotografía en sí. Y en Punto Ciego ha sucedido algo muy interesante, donde los participantes se sienten en un lugar donde pueden hablar, en un lugar donde pueden ser escuchados, en un lugar donde pueden producir de manera mucho más libre. Nosotros nos sentimos como acompañantes de ellos, dotándolos quizás de diversas técnicas o herramientas, sí, pero creo que la fotografía llegó al límite para las representaciones, y entonces se empieza a relacionar con otras disciplinas como son la performatividad. Se vuelve el discurso mucho más político, hablando desde el cuerpo. Punto Ciego ha tenido varias ediciones. Estamos en la 4ª edición. Es un programa también que está construido y está estructurado a largo aliento, dura unos 10 meses, y siempre estamos, cada edición, invitamos a docentes, artistas, curadores, investigadores, de acuerdo al tema, y tenemos una estructura que va desde un ciclo de conferencias, que son conferencias magistrales, a una diversidad de talleres. Tenemos también estudio abierto, donde invitamos a diferentes artistas, y el laboratorio de producción, que casi siempre terminamos con una muestra en algún lugar o en la misma sala de exposición de página en blanco. Para nosotros es un laboratorio de crítica. Creo que, por eso decía, reúne todo lo que Juan Antonio ha leído. Crítica, los participantes creo que trabajan pensando más en esta parte emocional y elaborando desde sus propios malestares, placeres, discursos. Hay mucho que trabajar y que decir de Punto Ciego, pero también no me puedo extender demasiado, pero sí lo que nos proponemos es, no creemos formar nuevos paradigmas ni nuevos genios de la fotografía, sino más bien, como decía Juan Antonio, actores sociales. Creo que los participantes que han pasado por este programa están muy comprometidos en investigar y problematizar su propio discurso. Entonces, ¿por qué le llamamos Punto Ciego? Porque está dedicado a llevar los procesos de investigación artística más allá de lo visual, es decir, más allá del ícono y del aparato fotográfico. Queremos desmontar la centralidad de la mirada y su recodificación en la fotografía. Por eso privilegiamos el discurso, lo performático, el cuerpo y el lugar. El punto ciego es el punto donde la mirada se vuelve discontinua y donde la imagen no resulta de la pasividad del ver, sino la actividad del no ver. En lo que trabajamos es en llenar ese vacío del que la cultura no ha podido apropiarse y entonces darle nosotros el sentido que deseamos. Ese vacío es mínimo y fugaz,
por eso siempre hay que reinventarlo constantemente. Para poner un poquito, podemos cambiar a tono un poco estas ediciones de Punto Ciego. Si le das doble clic, por favor, con el mouse. Esta primera edición nosotros la llamamos Cuerpo y Discurso Femenino, en donde un discurso a otro y de una identidad a otra estamos renunciando a predefinir lo femenino como una singularidad o una totalidad. Más que elogiar una supuesta mirada femenina, estamos haciendo un lugar para el discurso femenino en los procesos fotográficos y artísticos, y estamos otorgándoles un lugar más protagónico e influyente en los procesos de pedagogía del arte que aplicamos a la enseñanza de la fotografía. Yo les voy a mostrar algunos de los trabajos, resultados de este primer programa. Si me ayudas, por favor. Este primer proyecto es de Lilian Guerrero. Quiero decirles que en este punto ciego estamos hablando justo del cuerpo y discurso femenino. Este programa fue, si lo vieron en el video, eran puras docentes mujeres, porque justo estábamos interrogando si realmente existía una mirada femenina en la fotografía, y con esa intención hicimos que las docentes fueran puras mujeres para poder problematizarlo. Entonces, la mayoría de las participantes también fueron mujeres. Nunca lo dijimos así, que era un programa para mujeres, pero así resultó. Y cada una de ellas traía su propia problemática, malestar o discurso a trabajar desde ahí, desde el cuerpo. Lilian Guerrero lo que hace, si gustas irlas pasando, es darle voz a las mujeres que en algún momento tuvieron alguna situación de abuso o violencia. Aquí lo importante y lo que es muy bonito es la historia de esas mujeres. Bueno, por supuesto, ya es una convocatoria y son anónimas, pero esas historias es lo importante en la propuesta de Lilian Guerrero. La historia, si quieres dejar esa última tantito ahí, la historia es lo más relevante, pero ella, además de dar voz a esas historias, porque hay muchas mujeres que no lo pueden decir, que no lo pueden, ¿no?, platicar, ella recibe esas historias y pone su cuerpo y su voz a través de autorretrato y de representar esas historias. La siguiente, por favor. Ese es un video, si le puedes dar clic, a ver si nos deja verlo. Mercedes Bautista, con su proyecto Por mí, por todas mis compañeras. Por mí y por todas mis compañeras. Hablamos también desde la colectividad, desde la comunidad, incorporar a la gente, a lo participativo, los trabajos. Sandra Parra, si gustas irlas pasando, con esta serie de fotografías, donde hace una crítica a los cánones o estereotipos femeninos, y lo que hace ella es énfasis en cómo tiene que ser la mujer, cuáles son esos cánones que debe de cumplir, ¿no?
Entonces ella hace esta serie. La que sigue, por favor. Anaís Abreu, que trabaja con performance para la cámara. Hasta aquí hemos visto, de hecho, diferentes formas de representar, ¿no? Desde el video, el performance para la cámara, las historias, el texto. Y aquí Anaís Abreu. Este proyecto de Slavkina, donde también utiliza el collage y el texto, si gustas irlos pasando. Yo creo que Cintia y Elizabeth, que estuvieron en estos programas, identifican algunos de ellos. Y esta, la que sigue, ¿sí? Esta es la segunda, igual doble clic. Esta es la segunda edición de Punto Ciego, Espacios de Resistencia. En esta edición de Punto Ciego, Espacios de Resistencia, estuvimos reflexionando sobre los espacios de resistencia, indagando cómo el espacio aparentemente neutral, privado o público, posibilita activar o modificar el desarrollo de acciones individuales o grupales, modificándolos simbólicamente. Espacios que son alterados, subvertidos, de protesta, confrontación, alteración, denuncia, desafiando la conceptualización hegemónica y patriarcal. Romper con los mecanismos de control y exclusión. Crear nuevas estrategias, acciones de protesta a partir de lo artístico, que redefinan los espacios, transmedir las normas y tratar de reinscribir los espacios para tratar de alcanzar una posibilidad de cambio desde una perspectiva femenina. Y estos son algunos de los también resultados que tuvimos en esta segunda edición, Atsiri Carranza con Secretos de Cocina, que tiene que ver la relación en el espacio doméstico, el espacio privado. Sí. Otro trabajo de Gaby Gers, Cada vez que respires, de una situación de abuso, ciberacoso, que ella va como haciendo toda una colección de los mensajes y fotografías entre que el hombre le mandaba y las que ella iba recibiendo de mensajes, y una cosa bastante fuerte. Y también les hablaba hace un momento de esta parte como colectiva, donde Yolanda Luna invita a un grupo de mujeres a empezar a reflexionar sobre el cuerpo en resistencia, su espacio en resistencia, y forma esta pequeña colectiva y trabaja con ellas haciendo como unas bitácoras que diariamente iban haciendo como ejercicios, y donde ellas libremente podrían hablar desde sus historias y decir cuál era su espacio de resistencia. Quiero decir algo bien importante, que es: cada punto ciego nos ha llevado a una investigación y a problematizar los resultados de cada uno. O sea, cada uno de esta edición nos lleva a pensar el siguiente, ¿no? Nos obliga a investigar, a buscar a nuevas propuestas, ¿no?
nuevos saberes. Y eso sí me parece como muy, muy bonito, porque el resultado de uno nos va guiando el otro y el otro. Vamos a ver cómo va concluyendo esto. Esta es la tercera edición, titulada Mutaciones. De mutaciones, nosotros justo de venir de 2 ediciones anteriores nos dimos cuenta tanto en los resultados también de los propios participantes, como este mundo en transición, este mundo en cambio desde el lenguaje, desde los cuerpos. Creímos necesario llevarlo así, llevar el espacio de las artes y sobre todo la fotografía contemporánea, una pedagogía generada en la experiencia de la rebeldía y la disidencia, del descentramiento y el eclecticismo. Como aquí cito a Paul Preciado, dice: nosotros somos la evidencia misma de la mutación. Entonces, estos son algunos ejemplos también de resultados de esta tercera edición. Ivette Gilbert, que está por aquí, por cierto, gracias Ivette por venir. Esta serie de Ivette, donde trabaja con cianotipias a través de un proceso de enfermedad, donde ella va generando estos paisajes a través de sus ultrasonidos, de sus resultados. Si quieres pasar la siguiente. Lizeth Luna, que trabaja haciendo a través de su cuerpo un contacto, haciendo membranas a partir de grenatinas y gelatinas, y recolecta aguas de diferentes lugares y por contacto genera estas piezas de su cuerpo, que aquí lo relevante también es que esto va mutando, va cambiando de acuerdo al clima, la luz, el ambiente, y se forman unas cosas pues también bien interesantes. Ahí también les puse algunas imágenes de cómo se monta, como para darnos una idea. Casi no se ve un poquito. Están colgadas, todas están del techo, están colgadas, como tratando de formar también ese movimiento, y se genera también el mismo clima de la salita donde se encontraba, empezaba a encoger las piezas. ¿Está que sí, por favor? Ludmila de Luna, con también esta serie que me parece también muy interesante, que se llama Nudos de Sal, donde ella trabaja con analógico
y lo que hace es esta técnica de intervenir los negativos con sal para poder hablar respecto a aquello que ella no podría expresar con palabras, lo empezaba a hacer a través de estas representaciones e intervenidas con sal. Bueno, esta es la última edición, que es la que actualmente está ahorita, estamos por terminar, Punto Ciego, Extimidad. Bueno, aquí lo que nos interesa explorar ese espacio donde los cuerpos, los textos y las prácticas artísticas transgreden el régimen de oposiciones entre lo íntimo y lo público, ¿no? A través también de esta era digital hemos perdido como esas fronteras que antes existían, de mi casa para adentro lo privado, para afuera lo público, y ahora todo está ya rompiendo límites. Estos tres que voy a presentar en realidad están en proceso, se está trabajando ahorita en el laboratorio de producción, pero no quise dejar de presentar algo. Si ven, no tiene título, dice en proceso, porque este programa termina hasta octubre, pero algunos avances, digamos, es Tere Chaval con esta serie donde trabaja con sobreexposiciones, con la religión y el cuerpo. Paulina de Velasco, igual si quieres irla pasando, también es todo un trabajo que ha realizado no solo en este Punto Ciego, sino ella ya tiene algunos años trabajando en Página en Blanco y está generando todo ese archivo íntimo que ella tiene para poder producirlo en un libro. Y Gabriel Indra, también por ahí anda, está haciendo también esta serie en proceso que tiene que ver con también por supuesto lo íntimo, lo privado, el adentro y el afuera. Y por último, Alejandra Toledo. Estas sí las puedes pasar rápido porque es una serie que tiene que verse así. Que tiene que ver con un proceso de cotidianidad, pero también con un proceso de la mujer hormonal. Entonces ella está trabajando a partir de ahí este ejercicio, creo que todavía están en ejercicios. Y bueno, con eso yo cerraría esta parte, creo que me pasé de tiempo, ¿no? Entonces, Cintia Grandini nace en la Ciudad de México en 1974, quien es licenciada y maestra en artes visuales por la FAD con especialidad en fotografía y medios no convencionales. Doctora en Historia del Arte con una investigación acerca de la caminata en la obra de 12 artistas latinoamericanas. Divide su tiempo en producción, investigación y docencia desde hace 10 años en licenciaturas de artes visuales, diseño gráfico y ciencias de la comunicación. Su trabajo artístico ha sido expuesto tanto individual como colectivamente en México, Cuba, Bolivia, España y Uruguay. Sus temas de interés involucran investigación, creación, la combinación de materiales y medios, reflexiones en torno a la relación imagen y texto, así como la producción de huella. Recientemente busca expandir los límites del documento y proponer preguntas en torno a nociones como realidad, apariencia, deseo, historia, archivo, representación, ausencia y presencia del referente, entre otras. Muchas gracias. Gracias, Mabel, por la presentación. Pues me encantaron ver como el conjunto, porque efectivamente conocí algunos de los proyectos
que habían resultado y bueno, ver el proceso es muy interesante. Bueno, primero que nada agradecer a Mavi y a Juan Antonio la invitación que me han hecho para compartir hoy en este lugar algunas reflexiones en torno a lo que entiendo como deseducación en fotografía. Hay que decir que no lo hago desde un lugar neutral o desde la distancia objetiva, pues como ya comentó Mabe, primero fui estudiante de lo que efectivamente se llamaba Seminario de Fotografía Creativa, a mí me tocó esa etapa, y más tarde como docente en algunos de los cursos y diplomados que se han organizado. Como bromeábamos hace algunas semanas, soy una de sus pupilas. Este doble rol me permite conocer la propuesta pedagógica desde dos lugares aparentemente opuestos, pero que aquí no tienen un carácter unidireccional, aquí en Página en Blanco. No tienen un carácter unidireccional, sino dialogante. Esa es una de sus virtudes. En los próximos minutos voy a tratar de poner en palabras lo que considero el modo singular que cobran tres nociones en el devenir de este proyecto que es Página en Blanco, para lo cual he dividido este breve texto en tres apartados: programa, autoría, escuela. El primero, programa. Recupero esta noción de uno de nuestros clásicos de la teoría fotográfica, el filósofo, economista y politólogo checo Willem Flusser, para quien todo aparato tiene un programa, es decir, aquello para lo cual fue inventado. Flusser nos dice que, en el caso de la cámara, cada fotografía común y corriente es la realización de posibilidades contenidas en su programa. Por supuesto, lo primero que hacemos cuando aprendemos fotografía es conocer este programa y nos esforzamos por realizar todas sus posibilidades. El giro ocurre cuando poco a poco y a veces penosamente ciframos en nuestras fotografías imaginaciones del mundo, consiguiendo así someter el aparato a nuestra intención humana. Con cada fotografía improbable, el programa fotográfico pierde una posibilidad, dirá Flusser, al tiempo que el universo fotográfico gana una realización. Durante varios años he pensado que la noción de programa no solo aplica a los aparatos como objetos físicos, sino a todo el conjunto de dispositivos y reglas que nos rigen y que definen los resultados ideales, entre comillas, de nuestras prácticas. Por ello he pensado que romper con el programa es ante todo un posicionamiento. Y es ahí donde vuelvo a Página en Blanco, que como el fotógrafo del que nos habla Flusser, fabrica situaciones que no han existido de ese modo en el mundo, para explorar las posibilidades que ofrece el programa de la cámara y al mismo tiempo subvertir lo que podría denominar el programa de la enseñanza fotográfica. Con lo cual, Mabe y Juan Antonio nos llevan constantemente a reflexionar sobre lo improbable que se juega en la fotografía. 2. Autoría. Para mí, Página en Blanco es en principio un proyecto autoral, en el sentido que Walter Benjamin propone en su famoso texto El autor como productor, donde afirma que un autor está exigido a buscar constantemente y de manera simultánea la relación entre la exploración de su medio y el fin que persigue. Dicho con otras palabras, la forma de una producción no es ajena a la intención con la cual se hace, sino que una y otra se producen mutuamente. Yo lo llevaría aún más lejos, pues además de la intención, el medio, la técnica y la producción misma están los procesos. Es justamente en los procesos donde un autor encuentra su manera de hacer, eso que antiguamente llamábamos poética y que hoy solemos llamar metodología. Encontrar como autores nuestras maneras de hacer es para mí la dificultad más grande a la que nos enfrentamos cuando queremos producir imágenes, entendiendo esto como la acción de hacer y poner en el mundo experiencias, palabras, acciones o imágenes que no existían y resultaban improbables. A propósito de la conversación a la que hoy estamos convocados, he pensado que Mabe y Juan Antonio en sus maneras de hacer escuela proceden como autores, en gran medida a partir de intuiciones y preguntas. Con frecuencia he podido constatar cómo recuperan en cada nueva creación lo que sus producciones previas los llevaron a pensar e imaginar. Como lo que decía Mabe a propósito de Punto Ciego,
de que las reflexiones, las dudas y los temas que surgen de una edición de alguna manera orientan las siguientes ediciones. Y creo que no solo pasa con Punto Ciego, pero ese es un buen ejemplo. Cómo recuperan en cada nueva creación lo que sus producciones previas los llevaron a pensar e imaginar, y desde ahí despliegan cada nueva propuesta. Pero como hablamos de una escuela, que a su vez es galería, las preguntas y ensayos se despliegan en campos diversos, como la investigación pedagógica, la reflexión teórica, la curaduría, la gestión cultural y, por supuesto, la producción de fotografías y su exhibición. Ya que he mencionado la palabra escuela, voy al último y más breve de los apartados, que es una reflexión sobre la enseñanza y su necesaria flexibilidad. 3. Escuela. Escuela es una palabra modesta comparada con la palabra universidad. La escuela no aspira al conocimiento exhaustivo, la universalidad de los saberes o la producción de conceptos, aunque no los excluye. Quizá lo primero que una escuela se plantea es cómo habrá de ocurrir el aprendizaje. Así, lo primero que hay es una pregunta que, si bien pasa por los contenidos, quizás por las técnicas o los medios, sobre todo pasa por las relaciones que ocurren en su interior, los aprendizajes que habrán de proyectarse hacia el exterior a través de sus integrantes. Una escuela, como página en blanco, tiene la libertad para pensar la deseducación y tomar todos los riesgos que implica una gestión no convencional. Y es también ese espacio donde estamos invitados a pensar nuestro deseo de autoría de manera crítica, fuera del programa y de sus reglas. Esta escuela es materia dúctil en las manos de sus autores, no repite sus contenidos, no recicla sus reflexiones y se mantiene flexible. Para hacer honor a esta hermosa cualidad, la flexibilidad, quisiera cerrar con una cita de Lao Tse que Andrei Tarkovsky puso en la voz del protagonista de su película Stalker. Cuando el hombre nace es blando y flexible, cuando muere duro y rígido, cuando el árbol crece es flexible y tierno, y cuando está seco y duro, muere. La rigidez y la dureza son los compañeros de la muerte. La flexibilidad y la blandura expresan la frescura de la existencia. Por eso, lo que se ha endurecido no vencerá. Gracias. Gracias, Cintia. Qué bueno que nos llamamos Blando. Esta última cita es muy bella. Bueno, Elizabeth Casasola, proveniente de la Ciudad de México, nacida en 1987. Elizabeth decidió formarse como estudiante de doctorado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Su trabajo visual se ha exhibido en México, Argentina, Perú, Colombia, Italia, Alemania, Portugal, España, Japón y Australia. También en distintos museos virtuales como Mia Anywhere y NFT de Foto España, lo cual la llevó a convertirse tiempo después en maestra en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Dedica su vida laboral a participar en Descubrimientos Foto España 2019, donde gana la beca del Máster en Fotografía, Teorías y Proyectos Artísticos. Participa en el tercer concurso nacional de artes visuales en miniatura en el Centro de las Artes Visuales de Aguascalientes. Durante 2021 recibió el primer lugar de fotografía, categoría estudiante del Festival Internacional de Imagen FINI 10º. Participa en la 13ª Bienal Pueblo de Los Ángeles. Gana mención honorífica en la exhibición Conflicto y Discordia en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro del Encuentro de la Imagen 2022 de la Universidad Autónoma de Querétaro. La presentación es el PDF, si nos ayudas, por favor.
Bueno, pues al primero yo no voy a leer, les voy a platicar un poquito más. Hace muchos años, cuando estaba en la maestría, una compañera dijo, hoy voy a ir a mi casa el curador Juan Antonio Molina. Y contaba, iban a hacer creo que la exposición del baño en el archivo de fotografía, ¿no? Y me acuerdo cuando fue la inauguración y yo estaba como muy más aquí, ya. Estaba muy encantada del trabajo que hacía, ¿no? Muy impresionada, porque nadie más en la maestría estaba como dentro realmente del mundo del arte y bueno, ahora estoy aquí a la vez, ¿no? Y él mismo me acaba de decir, yo traje, de hecho, ¿podemos ir pasando? Gracias. La primera clase que tuve con Juan Antonio todavía no era página en blanco, era punto. Estaba cerca del Metro Allende, la primera vez, y luego aparte era una clase que era en línea, ¿no? Y era como, bueno, la clase se llamaba terapia de autor, y creo que nos veíamos como cada 15 días, y de hecho de ahí nació un proyecto que sigo haciendo, ¿no? Que es un único proyecto que es como realmente foto, que realmente es como de muy, muy largo aliento y que va a ser como para toda la vida, que ahorita lo vamos a ver. Y cuando me invitaron a esto, dije, bueno, voy a traer mis apuntes, porque dijeron, es que quiero que estén aquí las alumnas y que también son docentes, ¿no? Y aparte creo que fue una excelente oportunidad, ¿no? Porque fui creciendo con ellos. Esto creo que fue en 2014, 2015, más o menos. Creo que sí, 2015, fue hace 10 años. Y siento que he crecido con ellos como alumna, como docente. ¿Podemos ir avanzando, por favor? Ahí como estas cositas de imaginación, estos apuntes que están por ahí, podemos ir pasando. Y mis mapas que hacía en ese entonces también. Y luego también hubo un ciclo de conferencias que también fue genial, que fue en pandemia y que nos sirvió muchísimo, ¿no? Yo a la par estaba haciendo el máster en Foto España y pues nos conectábamos algunos compañeros también porque hubo como que todo el mundo hacía muchísimas actividades y Página en Blanco no dejó de hacerlas, incluso eran gratuitas. Las terapias eran, bueno, estas conferencias eran creo que una vez a la semana, cada 15 días, a las 4 de la tarde. Tenía amigos de España que se conectaban para escucharlo y cuando ya era medianoche, ¿no? Y se aguantaban lo más que podían. De hecho, el director del máster se conectaba a escucharlos, ¿no? Y era así como de ¡wow! ¿No? Estábamos muy emocionados de poder seguir con la cabecita rodando a pesar de que estábamos ahí encerrados. Y podemos pasar. Y justo todavía cuando estábamos en punto, me dieron la oportunidad de dar un taller. Yo estaba haciendo la primera o la segunda beca de jóvenes creadores del Estado de México. Yo soy de la beca. Mis dos becas fueron sobre paisaje y aparte era como me abrieron el espacio para poder dar un taller con ellos. De hecho creo que primero fui tallerista que alumna, ¿no? Ahí fue al revés. Me dieron la oportunidad de dar este taller con ellos, pero aparte yo siempre como docente sigo siendo una alumna, ¿no? Yo siempre juego con ellos y a la par de que voy haciendo estos talleres, yo iba haciendo también mis propios bocetos, ¿no? Iba trabajando incluso en las clases, como ellos lo hacen todavía y siempre lo han hecho, en mejorar quizá alguna actividad, en tener más ideas, en producir más cosas. De hecho, ahora voy a entrar a dar clases a preparatoria y digo, hoy voy a hacer un montón de obra y un montón de cosas que van a ir a la basura también, ¿no? Pero es que creo que el estar haciendo las actividades con los alumnos al mismo tiempo y estar a la par de ellos, y creo que es también algo que nos ha dado Página Hablando y desde Punto, es poder tener una libertad de darte cuenta que hay un montón de errores y de hecho algo que también dijimos, que la cámara no es una cosa necesaria, ¿no? Yo hace muchísimos años que no tengo una cámara fotográfica así súper genial y juego con lo que primero se me aparezca, ¿no? Con imágenes como tal. De hecho ya vimos que varios de los procesos que se llevan los alumnos no necesariamente son fotográficos, ¿no? Sino que tienen que ver más como con la impronta
la imagen de muchas maneras, ¿no? Como lo de la gelatina, eso es muy genial. Incluso la impronta de la mano que toca el seno de esta chica en el autobús, me parece que era algo así, ¿no? Y bueno, aquí, de hecho, los grupos eran muy grandes, tienen muchísimos años eso, y es genial haber podido ir creciendo a la mano de ellos y que me permitieran como también este desarrollo como docente y como alumna también a la par. Y luego, de hecho tuvimos una oportunidad en el diplomado de fotografía en el de dinámicas urbanas, justo porque estaba yo como muy metida también en el paisaje, desde que terminé la maestría, luego con un taller con Yolanda Andrade, y bueno, este taller iba a ser presencial, pero nos sucedió la pandemia, terminó siendo virtual, así que no había como otras fotos, así que puse como siempre ponía alguna foto de lo que estábamos por hacer y eran estas. Y también eso fue como muy bueno, ¿no? Porque yo estaba dando clases en la universidad ya con virtualidad, pero también Página Hablando fue una de las primeras escuelas que se aventó a hacer esto aún antes de la pandemia, ¿no? Ya les decía que en el 2015 nosotros teníamos la terapia de autor en línea, ¿no? Y que aparte teníamos como estábamos con un grupal y luego teníamos unas sesiones individuales, y muy pocas escuelas estaban como reacias cuando llegó la pandemia a tener este tipo de actividades, y nosotros ya estábamos como súper acostumbrados, el público estaba bien acostumbrado, y también tienen como esta noción de, lo hago por gusto porque quiero aprender y no porque sea como una obligación, ¿no? Y al final como artista tienes como eso de, voy a hacer algo, aunque sea rayar, aunque no salga nada, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Estos son las talleres donde he participado, puntos de anotaciones, que ya lo mencionaron hace rato, Objeto que fue creo que hace el año pasado, también, diplomado de fotografía, hicieron un diplomado para el Centro de Imagen de República Dominicana, eso también estuvo genial porque trabajar con gente no solo, porque de hecho no solo trabajamos con gente de México, o que están aquí en la Ciudad de México, sino con gente de otros lados, y fue genial, y también abre muchísimo. De hecho me doy cuenta que en el Punto Ciego y en el diplomado de República Dominicana hubo mucha gente que se abrió emocionalmente, ¿no? Con nosotros, que ocupaba la fotografía también como una parte terapéutica cuando nunca había tenido un acercamiento a la fotografía, y eso también ha sido como muy relevante en sus trabajos. Al final tienen unas expresiones más grandes que los que están como así fotógrafos, ¿no? Sí, como tal. Y bueno, conceptual emocional creo que todavía sigue, ¿no? Creo que todavía conceptual emocional sigue, y a mí me ha dado un gusto enorme estar al lado de profesores que yo así de wow, o sea, estar al lado de ser profesor, al lado de mis propios profesores, ¿no? Yolanda Andrade, Mauricio Alejo, y de hecho algo que comentaba yo con ellos era que me daba cuenta que, ¿podemos pasar a otro? Que hay como un vacío de repente en la forma en la que se educa a los artistas, en general a artistas visuales, y de hecho en cualquier carrera, ¿no? Porque muchos profesores solo son profesores, pero no hacen investigación, pero no hacen producción, no están en el campo, y la verdad es que eso luego es muy decepcionante porque no te das cuenta de qué realmente está sucediendo afuera, ¿no? Y Página Blanca pues está en todos lados, ¿no? Está haciendo la investigación, está haciendo para las clases, está haciendo investigación propia, y aparte está haciendo el montaje, incluso ahora está este taller de montaje todavía, ¿no? Que está por empezar, y es como súper completo, pero hay otros lados, yo lo veo en la misma academia, en la universidad, que no lo hay, ¿no? No hay investigación, no hay una escritura sobre fotografía, las cosas que leemos sobre fotos siempre son externas, cuando tenemos, se supone, un montón de investigadores en la universidad, ¿no? Pero que esos mismos profesores tampoco exponen, tampoco hacen nada, no hacen obra, y hace 1000 años que hicieron la última foto, ¿no? Y ahora que estuve en la Complutense haciendo como 2 estancias de investigación, me di cuenta que muchos de sus profesores estaban haciendo clase, que estaban haciendo investigación,
que estaban haciendo exhibición, que ganaban premios, que estaban en las mejores galerías y que estaban en todos lados, ¿no? Y nuestros profesores no lo tienen. Y es bastante decepcionante que tengas que ir a buscar en otros lados, que tengas que ir a buscar becas afuera para poder tener ese mundo como estas otras aperturas, ¿no? Y de hecho es algo que escribí hace un par de meses para la revista de la universidad, y yo le decía, es que yo apuntaba hacia Yolanda Andrade como una de las mujeres que es docente y que es productora y que nunca deja de hacerlo, justo porque siempre está en página en blanco, siempre está trabajando. Yolanda es una mujer que produce toda la vida, me dice Juan Antonio, y actualmente, y yo, ¡ay! ¿no? Y algo que leía en la semana es que más o menos por ahí los artistas van a tener como su punto así medio maduro entre los 45 y 60 años. Bueno, pues Yolanda acaba de pasar esos años, y entonces sí, Yolanda es, ¿no? No nos podemos decir nosotras porque no hemos llegado a ese punto, pero creo que sí hay realmente muy pocas artistas, sí, así como literalmente soy fotógrafos, no hay que estén trabajando la investigación y la producción al mismo tiempo, son mínimos, no voy a decir Juan Antonio porque aquí está, pero obviamente, y Mabe también, y todos los de aquí, pero, o sea, creo que Yolanda Andrade ha sido como una de las que ha estado ahí, y fuera me di cuenta que eran como muchas profesoras, ¿no? Y muchas profesoras jóvenes, y eso era lo que más me asustaba, y decir, tengo que trabajar más, ¿no? Era como bastante apabullante el universo de lo que sucedía afuera. Y quise traer el ejemplo de Rosel Messinger. Es una profesora de la Complutense y que de hecho la sacaron por trabajar tanto, no podía estar tanto en la universidad y tanto dentro haciendo cosas. Vamos a ir pasando. Estas son unas imágenes de sus últimas exhibiciones el año pasado y que hizo con el curador Pedro Medina, que de hecho fue mi tutor del doctorado, pero que también ha exhibido en México, que ha ganado un montón de premios. Todas estas son fotos de su exhibición, a la par da talleres, a la par hace conferencias, presenta libros en arco. Digo, ¿quién de nuestros profesores de la universidad está, por ejemplo, en la Feria de Arte Contemporáneo de aquí? ¿No? Ninguno. Y digo, bueno, estas profesoras van a la universidad y luego se van a Arco a presentar su libro y luego ganan el premio por el mejor libro, ¿no? Y aquí no lo tenemos. ¿Por qué si tenemos un montón de apoyos, un montón de becas, no podemos todavía tener eso? Y cuando uno hace, pues no parece que no sea suficiente. Yo creo que y aparte es súper joven, ¿no? No tiene ni 50 años, es genial su trabajo. Y bueno, ahorita justo acaba de terminar de hacer un taller que estaba promocionando con una fundación muy cerca de Madrid. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, como estudiantes y como docentes, recordé estas reglas de John Cage. No las alcanzo a leer bien, pero bueno, tienen que ver con que nosotros mismos tenemos que experimentar, que nosotros mismos tenemos que exprimir a nuestros profesores y exprimirnos nosotros mismos como docentes, no quedarnos en como en una zona de confort, ¿no? Las reglas, o sea, yo me acuerdo que yo me la pasaba desde las 7 de la mañana en la universidad para hacer mi laboratorio de foto. Nosotros vivíamos en Ecatepec y tenía que salir a las 5 de la mañana para llegar a la universidad antes de las 7. Y mi clase era a las 2 de la tarde, realmente. O sea, todo el rato me la pasaba ahí en los laboratorios. Aprendí todo eso y luego lo solté completamente, ¿no? Fue así como de, esto ya lo aprendí, ya sé cómo funciona y lo dejo de un lado, ¿no? Y empecé a hacer otras cosas. Justamente lo dijo Juan Antonio hace rato, era romper con la imagen. Era, sí, ya lo sé, ahora esto no me sirve porque no solamente hay un montón de imágenes bonitas, ya, ¿no? ¿Qué voy a hacer con estas imágenes bonitas? ¿Podemos ir a la que sigue, por favor? Esto justamente nada es un error, hay que hacer, aunque sea un relleno y luego quizás te darás cuenta qué significa o qué pasó. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Hay unas imágenes que, ¿podemos avanzar, por favor? Una vaquita con flores que tomé hace muchos años, hace el año pasado. Tenía años que no regresaba a una cámara de film y regresé a ella el año pasado jugando y
apenas empecé a hacer como el revelado de las fotos. ¿Podemos pasar? Nosotros como fotógrafos pensamos que nosotros tenemos que hacer la foto, ¿no? También podemos experimentar con las fotos que tenemos por ahí. Aquí es un ejemplo de ellas. Este proyecto se llama Autor y tiene que ver con la sequía y luego con esta humedad tan grande que tenemos en la Ciudad de México. Estas fotos se hicieron en el 2022 y las expuse a la temperatura ambiente de la Ciudad de México. Ese año hubo mucha sequía, primavera, verano, otoño, invierno, y podemos ver cómo está como el desgaste de la naturaleza. Este año hice también el 2023 y 2024, estos son 2023, 2024, 2025. Hice las del 2025 y se destruyeron a la mitad del año. Después de la primera lluvia de junio, se destruyeron completamente. No quedó nada, quedó como si fuera pura pulpa, ¿no? Y pues ya no tendríamos nada estos días. La tuve que medio salvar y ahí anda. Pero vamos una más. Y decía hace rato, guardemos las imágenes, ¿no? Guardemos que sea útil después. Esta imagen la hice en el 2005, cuando estaba aprendiendo fotografía en la universidad, cuando no salía de ahí del laboratorio. Y ahora la retomé en el doctorado. Yo hago apropiación y reciclaje de imágenes, por eso no tengo una cámara tan genial. Y lo que yo hago es como recortar, hacer pedacitos y luego intentar como volver al paisaje o volver a estos lugares. Y muchas veces sale otra cosa, a pesar de que la imagen parece estar dada por sí misma. Hago como muchas copias. Tampoco, como dijo Juan Antonio, no tiene que ser una pieza carísima como la que está afuera de Página en Blanco. No necesitamos como que los materiales sean como los mejores. Yo hago impresiones en la papelería de enfrente de la casa y hago los montajes con PRI y todo eso, ¿no? Mi mamá siempre dice, ¿qué estás haciendo? Y ¿qué estás jugando? ¿No? Yo sí estoy jugando. Y luego lleno ahí de basuritas, ¿no? Pero vuelvo a hacer como este montaje de imágenes y te das cuenta que es otro sitio, ¿no? Y como aparte estas vuelan, en la parte de abajo solo están montadas en la parte de arriba, también tienen como un volumen, ¿no? Y tienen una ligereza que no tiene como cualquier fotografía. Y bueno, me encanta poder volver a estas imágenes, que por eso estoy regresando como a revelar las imágenes que hice el año pasado. Regularmente cuando trabajo foto, trabajo otra vez con esta cámara. Tenía una cámara de Hello Kitty que me compré atrás de la Academia de San Carlos, que me costó como 100 pesos, pero la rompí. Y trabajo también con una cámara instantánea. Y con la impresora de la cámara instantánea, y ese es el proyecto que llevo haciendo desde 2014-2015 de terapias de autor. ¿Podemos pensar? Este es otro que también, pero ahorita regresamos. Este es el proyecto que llevo haciendo desde el 2015-2014, que es un diario. Ahí está mi mamá quitándose los zapatos en el centro de la imagen en una inauguración. Una amiga en Galicia, un amigo de España, mi chico y otro fotógrafo. Y bueno, son 200, 300 imágenes en instantánea. Es como cuando hago algo cercano con cámara, quiero que sea como algo pequeño, que sea cercano y que no interrumpa como la cotidianidad, ¿no? Y muchas veces ni se dan cuenta, otras veces las tomo con el celular y luego las reimprimo con la camarita. Aparte de que te da una oportunidad de poder regalar la copia ahora, ¿no? Y sí, jugarlo así como un diario. Se ha expuesto una vez en la Academia de San Carlos, 50 imágenes de esta serie, pero pues son muchísimas, algunas se perdieron, pero es el único proyecto que ha sido como así, de súper largo aliento y que va a seguir, y que viene desde que era alumna y podemos realizar un poquito, también pensando como en estas materialidades de la fotografía, justo a esta por favor, o de la imagen, que yo creo que es más bien lo que yo trabajo, que es con la imagen. Por ejemplo, esta es el jardín de los senderos que se bifurcan. Yo trabajo con revistas, con recortes también, y voy montando. A veces, me acuerdo mucho que yo estaba en mi clase
en línea también y empiezo a pegar, a hacer otras cosas al mismo tiempo. Estoy escuchando mi clase y estoy también haciendo la producción, ¿no? Y que estuvo esta en el de Javier Ramírez Limón del año pasado. También creo que en la parte del montaje, del enmarcado, es algo súper importante, que quizá podríamos hacer también un taller, porque por ejemplo aquí hay los colores de atrás, son el verde y el azul, son parte del enmarcado, y que también creo que pueden intervenir muchísimo en la hora de la obra. No me gusta el rojo, pero le han puesto un fondo rojo ahí en la pared, pero bueno. Y vamos a la que sigue. Esta también paisaje, esta estuvo el año pasado en un premio de la facultad, y también son fotos como del 2005, cuando íbamos al pueblo de mi mamá, y hago como reconstruir este paisaje. Yo tenía muchísimo miedo de trabajar con fotos, literalmente fotos, y aparte que fueran de lugares que a mí me tenían como, pues sí, algo en ellos. Me daba cosa romperlas y luego me di cuenta que ya no puedo regresar a lo digital, ¿no? Ahora solo sé romper, y también tiene que ver como mucho con estas texturas, con estar trabajando ahí, y es justamente esta parte, la de desaprender y guardar las cosas. Sí, yo siempre le digo, papá, ya tira eso, pero ya vi que soy igual, ¿no? Siempre guardo estas cosas, estos pedacitos de imágenes, y las termino haciendo algún juego, alguna obra, alguna tarea, algún apunte, y luego resulta que ganan premios. No sé cómo, pero pasa. Gracias. Bueno, pues llegó la hora de ustedes. Si gustan hacer algún comentario, pregunta, opinión, reflexión, estamos abiertos. Allá. Una pregunta como hablando de la deseducación, y que se están acabando ya las personas para deseducar, yo creo, porque ya tienen otros intereses. ¿Cómo verían el futuro de la escuela? Ahorita decían de hacer menos fotografías, y ya lo mencionaban también, ¿no? De que se inclina un poco más a lo performático, quizás a la poesía, a la escritura, como una tendencia. ¿Creen que, viendo hacia el futuro con su bola de cristal, van a terminar dando clases de esto mismo, de escritura, performance, y se va a terminar en algún punto de la fotografía? Ya lo estamos haciendo, siempre lo hemos hecho. Y eso no significa que se termine la fotografía, o sea, no tienes que escoger entre una cosa y otra. Anoche estábamos hablando, Mado y yo, cuando salimos del teatro, y hablábamos de lo importante que es al final comprimir de alguna manera la materia estética, la realidad estética de la obra, hasta llegar a un núcleo poético. Y cuando tú llegas a ese núcleo poético, no importa si lo que tienes en la mano es una fotografía o una partitura, o un poema o una pintura. Lo importante es cómo te esfuerzas para llegar a tener ese núcleo poético, y lo más irónico de todo es que no te das cuenta cuando lo lograste. Entonces nosotros no pensamos que hay que escoger entre foto construida, foto documental, color, blanco y negro. Creo que hay cosas, opciones más importantes en el mundo que escoger entre la performance y la pintura, cosas así. Me parece muy banal la manera en que los fotógrafos durante décadas han estado peleándose porque yo hago blanco y negro y tú haces color, y a eso le llaman tener convicciones, cuando en realidad nosotros lo que tratamos de proponer
es que el fotógrafo o fotógrafa o cualquiera que sea su disciplina tenga convicciones políticas, ¿no? Yo creo que el terreno estético no es un terreno para tener convicciones, porque su realidad es muy poco estable. Gracias. Muchas gracias por tomar en serio lo temático. Tengo una pregunta general y otra más específica. Me seduce mucho la idea de encontrar algo que no hemos visto, algo que estamos en búsqueda de. Pero ¿cómo se reconoce si los expertos y los que dan enseñanza ya están formados, muy académicos y sellados oficialmente? Sí. Y para ti, tu viaje diario desde Ecatepec, no sé si sigues haciéndolo o era de uno, pero como experiencia he oído gente comentar mucho del sacrificio que hacen, pero nunca he visto un registro de esta experiencia que me parece sumamente interesante. Entonces tal vez puedes responder esto. ¿Ya han entendido? ¿Ahí? Sí. Pues, a ver, otra vez. De la experiencia, pues sí, era. La verdad es que al final era satisfactorio. Valía la pena pararse temprano. O sea, salí a 5:15. O sea, me tendré que parar como a las 4:30 de la mañana. En ese tiempo, yo creo que tenía 17 años, inauguraban el Metrobús, fue el primer tiempo que se inauguró el Metrobús. Vivíamos muy cerca de lo que era como la caseta hacia acá. Todavía no había cosa tan fea como se menciona ahora de Ecatepec, había secuestros, había todo eso, pero muy pocos, eran como en algunas zonas y sobre todo en algunas escuelas, pero bueno, al final era satisfactorio saber que iba a poder encontrar el laboratorio de foto vacío. Yo hacía mis horas beca en foto, así que yo sabía hacerlo todo. Podía tener ese espacio para mí. La primera vez que entré al laboratorio de foto a mí me daba miedo porque era súper oscuro. Y de hecho perdí ahí un reloj porque me daba mucho miedo volver a regresar, pero era muy bonito tener como ese espacio. Teníamos un laboratorio muy grande, yo iba aquí a la UM de San Rafael y pues tenía todo ese espacio para mí, ¿no? Y era estar ahí un rato, ir a Donceles, regresar, comíamos algo, nos tomábamos algún café, luego jugábamos a los columpios literalmente ahí en Sullivan. Había otra compañera que luego llegaba más tarde, ella venía desde Nesa, pero la verdad es que yo, o sea, creo que fue mi primera o mi segunda clase, la primera fue de redacción y que también es algo que hicimos en terapia de autor. Siempre, de hecho, cuando nos preguntan si escribimos mucho. En clase con Juan Antonio escribíamos mucho y yo como comunicóloga también escribo bastante. Por ahí hago luego algunas críticas o algo así para algunas revistas de la universidad o otra que también donde escribe esta Rocío Cerón, se llama El Rizo Robado. Y la verdad es que era algo que yo quería hacer, me gustaba poder estar en el laboratorio de foto. Sí hay algún registro de eso. Cuando yo terminé la maestría regresamos a Ecatepec a vivir y me di cuenta que era el municipio más grande de América Latina, pero yo no veía gente. Yo misma me daba cuenta que todo se venía a la Ciudad de México en las mañanas porque tenía que trabajar, pero había como, en ese momento, 2014, había como mucha infraestructura haciéndose en esa zona y fue esa mi primer beca de jóvenes creadores del Estado de México, estudios sobre la vitalidad y el silencio, que es el proyecto que llevé para hacer el taller con Juan Antonio. Y bueno, al final lo dejamos, eran recorridos, fue también un proyecto muy grande, fueron más de 100 imágenes. Yo hacía el recorrido sola, luego otro amigo, gente hay una casa de cultura, la casa de Morelos, donde asesinaron a Morelos.
había un arqueólogo ahí que también nos empezó como a ayudar a como encontrar algunas zonas, a darnos algunas ubicaciones de donde podía hacer imágenes que fueran interesantes. Y un día estábamos ahí hacia la zona de las Américas y me di cuenta que se me olvidó ¿qué fue? No me acuerdo si la pila o la tarjeta de memoria, pero no hice imagen ese día. Yo me seguí caminando, justo como que solamente me dediqué a mirar el paisaje, y luego las noticias en el radio dijeron que en ese río había cuerpos, que ahí habían encontrado creo que 21 cuerpos, y ya nos seguimos saliendo. Dejé ese proyecto y a los años dejamos Ecatepec. La verdad es que ahora es como que bueno que ya no vamos por allá, simplemente porque los recorridos ahora son más largos. A mí jamás como que me pasó nada, pero a mi mamá sí le llegaron a saltar y eso, pero bueno, al final era una forma de crecer y era normal. Teníamos otra vecina que iba hacia la casa de al lado y que iba hasta la de enfermería, y yo así como de, ¿cómo hace eso? Y así como de, si yo estaba lejos, ella estaba peor, ¿no? Ella estaba más lejos. La verdad es que era un sacrificio que valía la pena, y ahora es así como de, ya quisiera poder pararme a las 8 de la mañana, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que me había tenido que parar en mi vida temprana fue en ese tiempo, pero valió la pena. Valió la pena, hay fotos, está ese proyecto en el Instagram, y también así, estudios sobre la vitalidad y el silencio, así lo encuentra en internet, y hay muchísimas fotos. Se expuso, de hecho aquí hubo una de esas fotos, aquí en la biblioteca, una o dos de esas fotos se expusieron aquí en una exposición que se hizo con San Carlos y con la Esmeralda, como en el 2016. Y se ha expuesto en España, se ha expuesto en Real del Monte, en la misma cadena, no me acuerdo si en la FAD, en Xochimilco. Estuvo en varios lados, pero sí está en internet, lo puede encontrar. Y bueno, pues no me acuerdo qué otra cosa era, ¿nada más? ¿Sí? La primera manera, perdón. Ay, algo que no hayamos visto, pues creo que eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Es bien difícil pensar si hemos encontrado o no visto algo, o maravillarnos con algo nuevo. No sé, es algo que buscamos, bueno, al menos es algo que a mí me gustaría encontrar, algo que fuera como maravilloso. No entendemos muy bien la pregunta. Voy a echarle una mano a Mabe. No, yo no sé si entendí, voy a preguntar. Pero estoy pensando en esa experiencia de encontrarse, del hallazgo, de la sorpresa, de la capacidad de asombro. Siempre, bueno, es un poco frustrante el panorama, porque a veces uno mira los libros, las exposiciones, las revistas, y parece que ya lo ha visto todo. Hay una capa de tedio, una estandarización de las cosas. Hay poca gente dispuesta a arriesgarse, a equivocarse, a fracasar. Y es entre otras cosas porque eso no está formando parte de la docencia, de la pedagogía. No se está enseñando en las escuelas que el arte o cualquier otra cosa se hace equivocándose, se hace con el error, se hace con el fracaso también. Creo que es un problema social y es un problema en el mundo entero. La idea que se tiene de que el destino del ser humano es el éxito, la televisión, y que todo el que no cumpla con ese destino ha fracasado como ser humano, cuando debería ser al revés.
Y también creo que nos interesa que los alumnos o alumnas de Página en Blando también trabajen desde la honestidad, desde el amor, no solo pensar en que tienen que hacer un trabajo crítico, que creo que desde ahí pudiera generarse la crítica también, desde el amor y desde la honestidad. ¿Sí? ¿Más o menos? No. Hola, buenas tardes. Yo siento que mucho del público, así ya en general, que no está muy metido en el arte, no hace ese análisis. Entonces, si va a ser un reto como para el público, o sea, o cómo ustedes creen que se tenga que generar como una educación de lectura visual para estas imágenes, por decirlo así, para estas fotografías. Esa pregunta, por lo menos esa última pregunta, me interesa mucho porque las primeras veces que yo leí sobre pedagogía del arte, parecía que la pedagogía del arte estaba dirigida a educar al público, y era con bastante condescendencia, por cierto, como si el público fuera tonto y hubiera que enseñarle a ver el arte, a entender cómo comportarse frente a una obra de arte. Yo creo que la obra de arte, o en realidad los artistas, tienen que acostumbrarse a la idea de que no hay un código de conducta frente a una obra de arte, ni un código estable de interpretación o de lectura. Tienen que aceptar verdaderamente la polisemia de la imagen, etc. Y aceptar la diversidad del público. Hay gente que nunca ha ido a un museo, hay gente que no tiene acceso al arte, hay gente que no tiene acceso al agua potable, eso es más importante, tal vez. Pero nosotros y no somos los únicos, por supuesto, ni los primeros, pero por lo que nos sentimos motivados es por cambiar ese modelo según el cual el público necesita ser educado, por un modelo mediante el cual el artista necesita ser deseducado. ¿Por qué? Porque la educación artística para fotógrafos trae vicios, trae ya sus propios vicios, entre ellos el propio concepto de lo artístico. Es un concepto peligroso, frágil, y que a veces no aporta nada. O sea, ves la foto de un niño muerto en la playa, no te sirve de nada si es arte o no. Se trata de otra cosa. Ves fotos de gente sufriendo, de gente exigiendo de sus derechos, de gente protestando, ves cadáveres, ves accidentes, todo ese imaginario del horror y la decadencia que hay en el mundo es totalmente inocuo. El tema de si es arte o no es arte. Entonces, incluso yo pienso que mientras el arte se acerca más a lo político, se aleja más del arte. Y eso me parece bien. Entonces, por eso también ese tema de la deseducación, es decir, que es como un reseteo. Vamos a resetear toda una serie de convicciones, de creencias, de mitos que se han creado en torno al arte y a la educación artística, y vamos a tratar de reimplantarlo, reiniciarlo, pero en un contexto donde el arte no es una cosa aislada, ni siquiera es una cosa,
en un contexto donde el arte es algo que se escapa todo el tiempo y que está sometido a discusión todo el tiempo. Ya, lo dejo ahí para que no se le olvide la... ¿Ya? ¿Una más? Bueno, ¿alguien quiere hacer otra? Sí. Es que nada más para acá. Lo primero que comentaste creo que era si el registro fotográfico de un proceso para una obra o una pieza la considerábamos como pieza terminada, algo así era, ¿sí? No te hace como la pieza en sí. Sí, o sea, de hecho, a veces nosotros hemos visto con los alumnos o alumnas que han generado un registro de ese proceso y ellos finalmente deciden que esa es. O sea, ya, de hecho, el resultado ya no les interesa. Dicen, no, a mí lo que me interesa es esto, ¿no? La pieza, como tú dices, la pieza en sí, el proceso en sí. No sé si era... ya no me acuerdo si había otra. ¿Sí? Acá. Bueno, en realidad yo creo que aquí es donde se abrió el debate, precisamente, ¿no? Es la parte más valiosa de haber invertido el tiempo de asistir a este conversatorio, que aquí es donde está el valor de escuchar el debate sobre el arte, ¿no? Y para eso, sea antipedagogía o antipsiquiatría o anti lo que ustedes quieran, el tema es fundamentalmente dónde están los límites del lenguaje en cada cosa, ¿no? Y ese digamos, nada más no es una cosa nueva, pero sí es importante en México, y creo que Elizabeth lo decía mucho con pesar, los grandes contrastes de por qué hay una infraestructura, digamos, para el quehacer fotográfico de otras magnitudes, de otra profundidad, y en México ella siente que eso pues, es como todavía débil o deficiente, ¿no? Y no es otra razón más que porque el público tiene una importancia en esto. Entonces el arte no es solo objeto, el arte está también entre lo que el creador y el público o el espectador o el receptor, ¿no? Puede interactuar, puede reclamar, puede apelar a otros discursos, a otras alternativas, ¿no? Y nosotros hemos sido exageradamente, en México hemos sido exageradamente condescendientes y seguimos siendo condescendientes y queremos seguir siendo condescendientes con eso. Y creo que es un momento de darnos cuenta de que todo está en debate y que eso es lo central, ¿no? Decía, y no es una cosa nueva, Wittgenstein hace más de un siglo escribió en uno de sus párrafos: los límites del lenguaje son los límites del mundo. Y si no puedo decir algo con ese lenguaje, tengo que construir otro lenguaje, ¿no? Y esa lucha es la lucha de la búsqueda en muchos campos, pero específicamente en el campo artístico. Esa es la que expresa, en síntesis, todo el espíritu de las rupturas de hace más de un siglo, ¿no? Y cada época tiene que seguir exigiendo, ¿no? Entonces, si tenemos hoy, en todas las 9 de 10 conferencias sobre arte y de fotografía e imagen, salen las citas sobre Walter Benjamin y la reproducibilidad de la imagen. ¿Sí? No hay ahora estudiante, doctorante, qué sé yo, que no cite a Benjamin, pero se nos olvida que ese es el trabajo que tienes que volver a reflexionar cada vez con los medios que existen, ¿no? No regresar a decir que estamos atacando la institución escolar o atacando la institución de las prácticas clínicas en un hospital. Es la necesidad permanente de decir ¿qué nos falta? ¿Dónde está? No, la salud es hoy nada más
sustituir un órgano por el otro, o dónde está la salud, y qué hablamos de la salud mental en el siglo XXI. Ahí creo que, por eso vuelvo a decir, agradezco que se haya iniciado el verdadero debate justo cuando está terminando este conversatorio. Pues muchas gracias, creo que aquí ya concluimos. Muchas gracias a todos. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.